estoy comunicado con el plano físico. Quiero tocar el tema de los roles del ego. Es un tema bastante polémico. Yo creo que el ego no existe. Me diréis, ¿y entonces cómo? Todo lo que deja atrás, fracasos, baja estima, egolatría, narcisismo, pudores, temores, ira, celos, manipulaciones. ¿Qué hace que todo eso ocurra? Pero yo sé que los maestros de luz se acuerdan conmigo en que somos nosotros mismos como espíritus los que damos cabida a esas conductas, a esos estados anímicos, tanto nosotros como nuestro 10% encarnado. Y no en todas las vidas los roles son iguales. Mi rol actual no es igual a mi rol de Venecia. Me llamaba Marco Antonio Licuore y bueno, fui hijo único de Giancarlo y María, un matrimonio que al comienzo se quería mucho, y mi padre, cuando yo tenía 7 u 8 años, me decía: tu madre es buena persona, pero es como que se me rompió el encanto, es como que no tengo de qué conversar. Es una persona que sonríe, cariñosa, prepara la comida, trabaja con la costura de ropa. Pero si no fuera que en mi comercio tengo amigos y empleados con los que converso, en casa solamente se escucha llevarse la comida a la boca. Yo llego y ya están los faroles encendidos, el olor al caldo, el olor al guisado. Eres pequeño para entender. Cuando cumplí 15 años, madre tuvo un problema pulmonar y fallece. Quizá fue la primera vez que lo veo a padre llorar, y entre mí pensaba, pero la quería mucho. Luego padre me dice: por supuesto que lloro su pérdida, pero seguramente la perdí desde el día que la encontré. Su manera rara de hablar parecía un filósofo de la antigua Grecia. Yo no lo entendía en ese momento. La perdí desde que la encontré en una frase que para mí no tenía sentido. Me había vuelto mezquino con las cosas. Quizá por ser hijo único de pequeño es como que no compartía mis pequeños juguetes.
me había afectado, o como se dice hoy, había tomado infinidad de engramas de no entender el mundo de los grandes, engramas de soledad, porque de pequeño yo me quedaba en casa y madre conmigo no hablaba nada. Quizá mi padre tenía razón de que era una excelente persona, pero tal vez con un enorme mundo interno, pero no era comunicativa. Su cariño lo expresaba mirándote con ternura y te hacía una caricia, pero el famoso hijo te amo, yo no lo escuché nunca. Los maestros de luz dicen que no hay que dar nada por entendido, que las cosas se tienen que expresar. Ella no lo expresaba. Y había tomado un engrama para las relaciones con parejas. Ya teniendo 16 años es como que tenía temor de que la pareja que eligiera fuera igual. Tampoco me gustaban aquellas jóvenes tan expresivas que me sonaban a superficiales. De pequeño tenía mezquindad con los juguetes, de grande tenía mezquindad con mis pensamientos. Hablaba con mis amigos, pero no les contaba mis anhelos, mis proyectos. Es como que me encerraba. Por momentos es como que tenía miedo de parecerme a mi madre, pero no, yo era comunicativo. Pero tenía miedo a exponerme, miedo a que me conozcan, miedo a que no me acepten. Podría ser. A los 18 años conocí a Elba. Elba era una joven que venía del sur, de familia muy humilde. Había trabajado de posadera y ahora ayudaba a mi madre con la costura. Lo más importante era entender los miedos que había juntado a lo largo de mi vida. Miedo al rechazo, miedo a no entender a la otra persona, miedo al futuro. A veces el ejemplo de nuestros padres nos marca. La relación con esta joven duró 6 meses. Ella era una persona quizá buena, parecida a lo que era mi madre. Ella comenzó a trabajar con mi madre de ayudante 3 meses antes de que muriera. Y luego quedó en casa. Mi padre le pagaba un pequeño salario y ella hacía el mismo trabajo que había hecho mi madre. No es que de entrada empezamos a salir y yo la consideraba como una empleada. A medida que fueron pasando los años, se inició esa relación que duró poco, porque tenía un carácter agresivo, como imponente en algunas cosas, y lamentablemente para ella, cuando se rompió la relación, se rompió también la relación laboral,
no quiso trabajar más en casa. Pero jamás le dije que se fuera porque yo no mezclaba los tantos. Ella decía de que no quería seguir. Mi padre es como que me censuró. Dice, ahora por tu culpa, por haberte enredado con la joven, nos quedamos sin empleada. Digo, padre, las cosas se dieron. ¿Cuánto hace que estaba acá y nunca le dije nada? Desde que falleció madre. Supe después que ella había vuelto al sur, a su lugar de origen. No sé si era Sicilia o algo así. A mis 24 años conocí a Donatella. Donatella era una joven de las que a mí no me agradaban, como si fuera una actriz de teatro. Gesticulaba, hablaba en voz alta, se hacía notar. Por supuesto que me encantaba, era bellísima, y comenzamos a salir. Pero siempre hay algo. Me había transformado en un tremendo celoso. Le controlaba los horarios, las amigas. Si había algún caballero que hablaba con el grupo de ellas, yo preguntaba enseguida quién era. Mi vida se había transformado en un infierno. Es como que era tan bella que yo no podía entender cómo se había fijado en mí. No lo podía entender para nada. Al comienzo es como que solamente ponía cara, pero después ya no podía controlar mis celos por, como dicen los maestros, por esos roles de ego, que como dije al comienzo, no sé si existen, pero que dejan huella la dejan. Fue Donatella la que me dejó. No soportaba más. Decía que yo la invadía, la manipulaba, pero seguramente no con esas palabras. Esas son palabras modernas. Así que por segunda vez me quedé solo. Mi padre ya estaba muy débil de salud y ese mismo año falleció. Quedé a cargo de su negocio y cada vez estaba más hosco, más encerrado en mí mismo. Tenía como cierta ira contra la vida, contra la situación, y vivía echando culpas de las cosas que a mí me salían mal. Podía ser el objetivo alguna persona que no me caía bien o la vida misma. Cuando conocí a Tavares era un señor de 50 años que siempre compraba en el negocio y a veces nos quedábamos charlando. Era agradable, no hacía grandes discursos, pero sí era simpático estar con él. Varias veces cuando yo cerraba el negocio íbamos a la taberna a tomar un licor o una cerveza, y él me decía: nosotros somos obra de nuestra historia. Le decía: mire, don Tavares, el hombre venía de Portugal. Mire, don Tavares, una vez mi padre me dijo como que a mi madre la había perdido desde que la conoció y
No me gusta que me hables raro. Y tú nunca has entendido lo que quiso decirme. No. Quiso decir que de entrada es como que la idealizó y nunca cumplió las expectativas tu madre con respecto a lo que tu padre quería. Entonces era cierto que la falla estaba en ella. No, la falla estaba en tu padre, porque no se puede idealizar a nadie. Al idealizarla te ciegas, porque no ves a la persona que es. Yo tuve 2 parejas y con las 2 fracasé. La primera porque tenía un carácter como imponente. ¿Lo hubieras hablado? Y la segunda porque era demasiado bella y no sabía siquiera por qué estaba conmigo. Bueno, ahí también eres responsable tú porque no te valoraste tú. Seguramente ella te quería por cómo eras por dentro. Claro, me quería tanto y por eso me dejó. ¿La habrás ahogado? ¿Cómo ahogado? Claro, avasallado. Le habrás estado encima, no la habrás dejado respirar. Tus celos. Sí, eso es cierto. Muchas veces fui mezquino con mis cosas. ¿Qué tenías miedo de perder, pequeño? No soy pequeño, ya soy un hombre. Para mí, que tengo 50 años, tú eres todavía un crío. Cuando uno es mezquino con las cosas es porque teme perderlas. ¿Qué temes perder tú? ¿Qué tienes para perder? Hay cosas importantes que nadie las puede perder. El honor, la lealtad. La honestidad. Eso depende de nosotros, nadie nos puede quitar eso. Lo demás no vale nada. Bueno, tampoco filosofemos tanto. Si yo hago mal un negocio pierdo mi propiedad y es una enorme pérdida. No digo que no te vayas tan al extremo. Por supuesto que es así. Pero bueno, es cuestión de tener equilibrio. A veces nosotros en nuestra vida somos causantes de nuestras propias pérdidas, y por no reconocerlo, por ese falso orgullo, le echamos las culpas a otros, en las relaciones de pareja, en las relaciones comerciales, en las relaciones con amistades, porque nos vivimos cuestionando, y ese es tu error, que te cuestionas todo lo que haces. Y no soy un método en todo. El hecho de que tú hayas aceptado tomar varias tardes una copa conmigo me da el pie para contártelo. No, le agradezco, Tavares, le agradezco. Un año después conocí a Gina y no me pareció la mujer perfecta, ni la más bella, ni la que más hablaba. Simplemente me pareció una mujer. A los 6 meses estaba casado. Tavares participó de la boda. Y lo demás no tiene sentido contarlo porque fui feliz. Tuve 2 chicos, Vicente y Paula. Obviamente que me habían quedado en dramas de la juventud, de soledad, de incomprensión. Por eso relato esta vivencia. Ahora me siento mucho mejor. Para la época viví bastante, hasta los 59 años. Acordémonos que estábamos en un siglo donde la expectativa era mucho menor, la expectativa de vida. Gracias por escuchar.